El trabajo práctico número 2 trata de sistemas materiales. Si ustedes leyeron los contenidos teóricos, verán que en este trabajo práctico vamos a considerar algunos conceptos como por ejemplo materia, cuerpo, propiedades de la materia, clasificación de fenómenos y en sí qué son los sistemas materiales, su clasificación y los métodos de separación. Como un ejercicio previo para poder ingresar al tema, se les plantea este ejercicio en donde vamos a considerar los cambios de estado, es decir, los cambios de agregación más comunes de la materia. Consideremos de que la materia tiene más de 3 estados, pero los estados más comunes son el sólido, el líquido y el gaseoso. En este esquema pueden ver el agua en estado sólido, es decir, en estado de hielo, el agua en estado líquido y el agua en estado de vapor. Pueden observar aquí un mechero que le está aportando el calor necesario para elevar la temperatura del agua y que ésta se evapore. Esto que están viendo acá de color rojo es de qué manera, de qué manera están acomodadas las moléculas de agua en cada uno de los estados de agregación. Pueden observar, es como una característica del estado. En el estado sólido, las moléculas están en un mismo lugar. Si se mueven, solamente pueden tener movimientos vibratorios en cualquier estado sólido, ya sea del agua o de cualquier otra sustancia. Es un estado ordenado, o también se les dice estado cristalino, en donde cada sustancia tiene un orden específico, ¿sí?, de sus moléculas. No se puede comprimir, ocupa un volumen determinado y tiene un peso determinado, ¿sí? En el estado líquido, es decir, fíjense que la línea roja indica aumento de la temperatura. A medida que va aumentando la temperatura, estas moléculas se van cargando de energía cinética y comienzan a separarse entre sí. Acá predominan las fuerzas de cohesión. La fuerza de cohesión es la fuerza entre molécula y molécula. Cuando la molécula se carga de energía cinética debido al calor que le estamos aportando, puede lograr separarse de la molécula contigua, ¿sí?, y de esa manera comenzar a moverse. En el líquido, las moléculas tienen un estado desordenado, es decir, ya no tienen la estructura cristalina. Hay movimiento, aunque ese movimiento no es lo suficientemente elevado como para poder escaparse del líquido. Va a depender del tipo de líquido que estamos teniendo y de la temperatura que haya en el ambiente. Las moléculas ya no tienen una forma determinada, pero sí mantienen el volumen. Fíjense que acá en el líquido mantenemos el volumen. Si le seguimos aportando energía a esta sustancia, las moléculas comienzan a llenarse más de energía cinética a tal punto que pueden lograr escaparse del recipiente. Es por ello que el gas no tiene un volumen propio, sino que el volumen del recipiente que lo contiene. Es decir, si yo pongo la tapa, ocupará todo el espacio posible dentro del recipiente. El movimiento es muy desordenado, ¿sí? Se puede comprimir, se puede licuar un gas. No tiene volumen, no tiene forma tampoco propio. Bueno, tenemos que indicar los pasajes de estado. Vamos desde el sólido hacia el estado de gas. En el caso del agua se le dice vapor al estado gaseoso. Vamos aumentando la temperatura y por consiguiente el agua va pasando por los 3 estados. Con la línea azul, vamos del estado de vapor al estado sólido nuevamente, es decir, vamos quitando temperatura, vamos enfriando. ¿Qué tienen que escribir ustedes? Los nombres de los estados de agregación. Les doy algunos ejemplos, ustedes completan con lo que sigue. Del estado, por ejemplo, del 1, que sería sólido, al 2, que sería el líquido, tenemos el pasaje de estado, que es el 5, que se llama fusión. Y aquí nos vamos a encontrar con el punto de fusión del agua, que es la temperatura a la cual el agua comienza a ser líquido, o se hace líquido más bien.
el punto de fusión y el punto de congelación o de solidificación coinciden en una sustancia. En el caso del agua, el punto de fusión es de 0 grados Celsius. Punto de solidificación 0 grados Celsius. Es decir, a los 0 grados Celsius, el hielo, ¿sí?, pasa, o sea, a medida que aumenta la temperatura de 0 grados pasa a ser líquido y de la misma manera del líquido comienza a ser sólido. Entonces, aquí ustedes que tendrían que escribir como referencia el 5 y escribir fusión. Del líquido al sólido, bajamos la temperatura, lo congelamos, ¿sí?, y el pasaje de estado de todo líquido a sólido se denomina solidificación. Entonces anoten solidificación. Acá me interesa explicarles algo porque acá van a encontrar varios nombres. Por ejemplo, el pasaje del estado líquido al estado de gas, al estado gaseoso de cualquier sustancia, se llama vaporización. Vaporización. Esa vaporización se puede dividir en dos tipos. Puede ser que sea una evaporación o puede ser que sea una ebullición. Y es importante que ustedes anoten, porque es importante a la hora de rendir un examen parcial o un final, que ustedes sepan la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre evaporación y ebullición? Evaporación es el pasaje del estado líquido al estado de vapor, ¿sí? Es decir, cuando el líquido se hace vapor a cualquier temperatura. Por ejemplo, dejo destapado un recipiente con alcohol etílico, con algún perfume, lo que fuere, y voy a observar que en cuestiones de horas el nivel de líquido desciende. ¿Qué pasó con ese líquido? Hay parte del líquido que como justamente ese líquido, esa sustancia es muy volátil, pasó al estado de vapor, sin necesidad de calentarlo o sin necesidad de hacerlo hervir. ¿Entienden? Si yo dejo destapado el termo donde cargué el agua para el mate, voy a observar que sale vapor. El agua se está evaporando, pero no está hirviendo. Esa es la diferencia entre evaporación y ebullición. La ebullición, en cambio, es cuando comienza a hervir cualquier sustancia y se da a una temperatura específica de acuerdo a la presión. A una presión atmosférica normal, el agua tiene su punto de ebullición a los 100 grados Celsius. Quiere decir que hasta que no alcance los 100 grados Celsius, el agua no va a hervir. Todo el vapor que se generó antes de llegar a los 100 grados Celsius será solamente una evaporación. La ebullición sí o sí comienza cuando ustedes ven ese burbujeo alocado en todo el recipiente y se llama ebullición. Bueno, esas cuestiones anoten. Lo mismo les voy a encargar que busquen la diferencia entre condensación y licuación, que sería el pasaje del estado de vapor al estado líquido. No todos los líquidos licúan, sí todos los líquidos condensan. Así que busquen esa diferencia y quiero que la aprendan y la anoten. En el cuadro número 2 tienen que leer, ¿sí? ¿A qué nos referimos con una propiedad intensiva y una propiedad extensiva de la materia? Tiene que ver con la cantidad de materia que se esté analizando. Es decir, una propiedad puede variar o no según la cantidad de materia que yo tome para estudiar. Por ejemplo, si tomamos 100 gramos de oro, nos vamos a encontrar de que tiene un color determinado, que es el color amarillo brillante característico del oro, ¿sí? Del oro puro, hablamos. Si tomamos 200 gramos de oro, el color no va a cambiar, porque lo que estamos cambiando es la cantidad de materia, pero el color se mantiene inalterable, es decir, no es una propiedad que va a variar con la masa o con la cantidad de materia a estudiar. Por consiguiente, el color califica como una propiedad intensiva. Una propiedad intensiva es aquella que no varía con la cantidad de sustancia que estamos analizando. La propiedad extensiva es aquella que sí varía con la cantidad de materia.
justamente que le estaba hablando del punto de fusión. Decíamos que para el agua el punto de fusión es de 0 grados Celsius. ¿Para cuánto de agua? 100 gramos de agua funden a 0 grados Celsius. 1 kilo de agua funde a 100 grados Celsius. Es decir, siempre va a ser a 0 grados Celsius el punto de fusión, independientemente de la cantidad de agua que estamos usando. Por consiguiente, el punto de fusión también será una propiedad intensiva. El volumen, en cambio, va a cambiar. No es lo mismo tener 1 gramo de plomo que tener 1 kilo de plomo. Si bien el plomo ocupa ocupa poco volumen, ¿sí?, la diferencia entre 1 gramo y 100 gramos es notoria. Es decir, el volumen cambia al cambiar la cantidad de materia estudiada. Por consiguiente, es una propiedad extensiva. Las propiedades intensivas son todas aquellas que caracterizan a las sustancias en estudio. Transcribir el contenido de una etiqueta de lavandina e identificar propiedades físicas y químicas, símbolos de seguridad y datos que permitan establecer su fórmula química y concentración. Se remiten en la etiqueta, buscan todo aquello que les puede servir, ¿sí? Donde dice composición, van a encontrar qué contiene, además de agua, ¿sí? Van a encontrar la sustancia, qué agregados tiene, y si se presenta algún tipo de símbolo de seguridad o algún dato que a ustedes les permita no solamente establecer la fórmula química, sino también la concentración. Anoten todo eso y con esto va a estar resuelto todo lo que tiene que ver con ejercicios previos. En cuanto a los ejercicios a resolver en clase, vamos con el número 1. Dice, indique cuáles de las siguientes transformaciones son físicas y cuáles son químicas. Es importante aquí, otra vez remitirse a la teoría, y tener en cuenta que una transformación física es aquella que es reversible, por una parte, y por otra es una transformación que no modifica la composición química de la sustancia en cuestión. Una transformación química es un cambio, es un fenómeno en el cual sí se modifica la composición química de dicha sustancia y además es imposible poder regresar al estado inicial. Es decir, es irreversible. Una vez que se lleva a cabo, toda transformación química no tiene vuelta atrás. Por ejemplo, en el primer caso tenemos azúcar y agua. Si mezclamos azúcar y agua, ¿qué obtenemos? Una solución azucarada. La solución azucarada, desde el punto de vista químico, ¿qué es? Es agua y azúcar. Las dos sustancias se mantuvieron inalteradas, nada más que ahora están juntas, formando una mezcla. Por consiguiente, yo tengo una transformación del tipo físico. ¿Por qué? Porque sigo teniendo las mismas sustancias químicas. Nada más que formando una mezcla. Y como forman una mezcla, ¿se pueden separar? Sí. Por cualquier proceso mecánico, o por ejemplo con una evaporación, puedo separar tranquilamente el agua del azúcar. Si por ejemplo tenemos carbonato de calcio y lo descomponemos en dióxido de carbono y óxido de calcio, yo puedo observar a simple vista que lo que estoy teniendo es una sustancia como reactivo y otras como productos de la reacción. ¿La sustancia química en cuestión cambió? Sí, porque hubo una descomposición química. ¿Se puede volver hacia atrás, es decir, a componer esto para obtener el carbonato de calcio? No. La flecha, si bien indica un solo sentido, como en la anterior, al ser una reacción química, es imposible volver al estado inicial. Son muy pocas las reacciones químicas que pueden revertirse. En cambio acá, si bien demuestra un sentido de dirección, la solución azucarada por cualquier procedimiento puedo volver a obtenerlo o puedo volver al estado inicial de agua y azúcar. En el segundo caso estaríamos hablando de una transformación química, al igual que en el último o en la combustión del carbón
Combustión significa quemar carbón.